Y bienvenidos a un nuevo estudio de la palabra de Dios para nosotros los escogidos. El tema que vamos a desarrollar a continuación es el perdón. Cuando Jesús caminaba dentro de este mundo, sus discípulos se le acercaron y le preguntaron si les podía enseñar a orar. Y Jesús nos da un ejemplo de cómo debemos orar en Mateo 6. Yo quiero que usted me acompañe el día de hoy, agarre su Biblia y abramos Mateo 6 en el capítulo 12 y voy a leer a continuación. Y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. En el versículo 14 siempre de Mateo 6 dice, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. José es el primogénito de la mujer que amaba Jacob. Y él ya tenía hijos muchísimo más grandes con Lea. Y cuando José tenía 17 años, Jacob lo manda a hacer una diligencia, a ver cómo están sus hermanos, cómo está su ganado. Y los hermanos le tenían envidia. Usted conoce la historia, si no, se la recomiendo que la lea, está en Génesis, en el capítulo 35 en adelante, pero quiero que entienda que él fue vendido por sus hermanos porque estaban dialogando si lo mataban o no. Entonces Judá tuvo misericordia y le dijo, no, hay que venderlo. Y lo venden como esclavo, dice el Salmo 105 que fue encadenado con grilletes y todo, lo compra a Potifar, lo lleva a su casa, en su casa lo pone a cuidar todo y la mujer le gustó, estaba guapo el José y entonces se le insinúa a tal punto de que quedó desnudo delante de ella. Seguramente José vio su prepucio circuncidado y se acordó de Dios y salió corriendo y entonces la mujer lo acusa y en las leyes de ese tiempo él podía haber sido muerto por intentar violar a la esposa de su amo. Pero Dios tenía misericordia, tenía otros planes y seguramente Potifar sabía de que su mujer no era una persona muy buena y seguramente era como la de Proverbios 6 y lo mete a la cárcel. En la cárcel haya gracia y ayuda, interpreta al copero y al panadero. Y a todo esto, cuando ayuda al copero a recuperar su trabajo y al panadero le dice que lo van a matar, pasan 2 años, más todo lo que estuvo antes entre la esclavitud y la casa de Potifar lleva ya 13 años cuando es rescatado por palabra de Faraón. En Génesis capítulo 44 se revela ante sus hermanos, pero ahí no hay un perdón. Y quiero que usted me acompañe a el libro de Génesis, el capítulo número 50, para que podamos entender lo que estaba sufriendo eh, José en su vida. Jacob muere y 51, José se abrazó al cuerpo de su padre y lloró y lo besó. Después ordenó a los médicos que estaban a su servicio que lo embalsamaran. Si usted continúa leyendo, le pide permiso a Faraón para llevar los huesos de su padre a su tierra. El Faraón le da permiso y se va. Y quiero que leamos el versículo 50, perdón, 14 del capítulo 50 de Génesis. Dice, después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que habían acompañado en el entierro del padre. Voy a hacer un paréntesis, aquí empieza
el inicio del cautiverio de 430 años del pueblo de Israel hasta que a Moisés. Este es el inicio prácticamente. Pero en el versículo 15 dice, pero ahora que tu padre ha muerto, los hermanos de José tuvieron temor y decía, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron y por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos de Dios, de tu Padre, te suplicamos que perdones nuestros pecados. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. José respondió, no tengan miedo. ¿Acaso soy yo Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Y eso me recuerda a la palabra de Jeremías 29, donde dice que Dios tiene planes buenos y no malos para nosotros. Pero volviendo al tema del perdón, en el 21 dice, no tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. José perdonó a sus hermanos, pero sus hermanos tenían temor en su corazón porque sabían el daño que habían hecho. Y esto, le repito, es como una extensión de la misericordia de Dios que pasa por el ser humano, pero viene directamente de parte de Dios para ser liberados. Porque Dios continuamente nos perdona nuestras transgresiones y nuestros pecados. De hecho, mandó al profeta Oseas a que se casara con una prostituta para demostrarle a su pueblo cómo eran, como esa prostituta que continuamente regresaban al pecado. Así somos nosotros. El ser humano está hecho a través de la necesidad de apartarse de Dios. Por eso es que la vida del creyente es tan difícil. Y este mensaje es específicamente para los escogidos, aquellos que hemos decidido renunciar a los placeres carnales que nos alejan de Dios. Porque el vivir una vida cristiana realmente es muy complejo para nosotros porque va en contra de nuestra naturaleza, pero nos acerca a la naturaleza de Dios. Y el perdón es una extensión de la misericordia de Dios a través de nosotros que nos liberta. Y en la palabra de Dios vamos a encontrar muchísimos ejemplos de las personas que hicieron o dejaron de hacer el perdón. En la parábola del deudor en Mateo 18, Pedro se le acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿hasta cuánto tengo que perdonar a alguien que peque contra mí? 7 veces le dice Pedro. Y Jesús le dice, no 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Y empieza la parábola. Por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas. No quiero leerla toda, sino que me voy a ir a puntos específicos. Usted tiene el tiempo para hacerlo en su estudio y yo quiero avanzar lo más rápido posible para enfocarnos en lo que es el perdón. El rey le perdona un montón de millones de deuda a un hombre y este hombre no perdona unos miles. Y yo me voy a parar cuando le van a dar la queja al rey de que este hombre no pudo tener misericordia del, de la misericordia que él recibió. Entonces el rey llamó al hombre en el versículo 32. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esta tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero? Así como yo tuve compasión de ti. Entonces el rey, enojado, envió al hombre a prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Esto es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Yo le comentaba
en otro capítulo de la historia de un hombre que va a una cruzada de sanidad porque el hombre carece de vista. Y cuando el predicador se acerca a, a- a orar por él, Dios le revela que este hombre tiene rencor en su corazón y las consecuencias de este rencor es que no ve. Entonces, cuando el predicador le revela lo que Dios le dijo, el hombre le confiesa que su esposa lo abandonó 20 o 30 años atrás y él la odia desde entonces. Y su ceguera era consecuencia de la amargura y de no otorgar perdón, porque él estaba prisionero, como acabamos de leer, por no soltar a la persona que seguramente le hizo daño, pero él era el que estaba sufriendo. Entonces, el no perdonar es algo así como tomar veneno para que le haga daño a alguien más. Es una liga que nos va a llevar prisioneros a una oscuridad, como estaba este hombre en lo natural, puede ser para nosotros en lo espiritual. Así que yo le invito en este momento que usted pare este video, este podcast donde lo esté escuchando y se ponga a orar para perdonar a las personas. Y lo va a tener que hacer 70 veces 7, o sea, significa siempre, siempre, o sea, perdone, sea libre, no reciba esa esclavitud que lo va a llevar a una ceguera en lo natural o en lo espiritual, porque Jesús nos dijo, ustedes deben de amar a las personas que le hicieron daño, y eso es, digamos, una ventaja del creyente que es dar misericordia de la misericordia que recibimos diariamente a través del perdón de nuestros pecados. Si nosotros perdonamos, vamos a ser perdonados. Si no perdonamos, no vamos a ser perdonados. Lo acabamos de leer en Mateo 6, 12 y 14. 15. Tenemos que perdonar para ser libres. Los hermanos de José no habían recibido el perdón y José no se los había otorgado hasta que él fue libre. Lo leímos en Génesis 50. Entonces, Jesús nos manda a orar por aquellas personas que nos hicieron daño y no solo orar, bendecirlos y perdonarlos. Proverbios 25-21 dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale agua para beber. Esto es, le repito, una extensión de Dios obrando a través de nosotros, porque el perdón y la misericordia solo puede venir de los cielos. Romanos 12:20 dice, en cambio, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Mateo 5:44, pero yo te digo, ama a tu enemigo, ora por los que te persiguen. Lucas 6:27, a los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian. David era perseguido por Saúl y Saúl lo quería matar y David en una de esas logró acercarse tanto que logró quitarle un pedazo de la capa que cubría a Saúl y se sintió tan mortificado y le dijo, Saúl, mira, aquí tengo yo un pedacito de la ropa que estabas usando. Y cuando Saúl se dio cuenta, sabía que estaba en las manos de David, o sea, David le podía haber traspasado, pero él decidió moverse a misericordia y Dios lo llama un hombre conforme al corazón de Dios. Y ese es el corazón de Dios, que nosotros seamos libres perdonando a aquellos que nos hicieron daño. Así que, en el nombre de Dios, yo lo invito a que usted haga una oración y perdone a aquellos que le hicieron daño, como Dios lo perdona todos los días por los pecados que cometemos.